En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca, pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Hermanos y hermanas, los invito a celebrar, a escuchar y a vivir lo que Jesús nos enseña en la liturgia católica de hoy, Viernes Santo. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de decir estas cosas, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto en el que entró Jesús con ellos. También Judas, el que le traicionaba, conocía el lugar porque muchas veces se había reunido allí Jesús con sus discípulos. Así que Judas se presentó con una tropa de soldados y con algunos guardias del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas, pero como Jesús ya sabía todo lo que había de pasarle, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, le contestaron. Dijo Jesús: yo soy. Judas, el que le traicionaba, estaba también allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: ya os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad que los demás se vayan. Esto sucedió para que se cumpliese lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me confiaste, ninguno se perdió. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, criado del sumo sacerdote. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a su lugar. Si el Padre me da a beber esta copa amarga, ¿acaso no habré de beberla? Los soldados de la tropa con su comandante y los guardias judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Le llevaron primero a casa de Anás, porque este era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos: es mejor que un solo hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa. Pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por eso el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardias del templo habían encendido fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba entre ellos calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntar a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Jesús le respondió: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a quienes me han escuchado y que ellos digan de qué les hablaba. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, muéstrame qué ha sido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado al sumo sacerdote Caifás. Entretanto, Simón Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: no, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez y en aquel mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues habrían quedado ritualmente impuros y no habrían podido comer la cena de Pascua. Por eso salió Pilato a hablar con ellos y les preguntó: ¿de qué acusáis a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: lleváoslo y juzgadle conforme a vuestra propia ley. Los judíos contestaron: los judíos no tenemos autoridad para ejecutar a nadie.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú de tu propia cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuese, mis servidores habrían luchado para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, le preguntó Pilato. Después de esa pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos. Le dijo: Yo no encuentro delito en este hombre, y ya que tenéis la costumbre que os ponga en libertad a un preso durante la fiesta de la Pascua, ¿queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: ¡A ese no! ¡A Barrabás! Y Barrabás era un ladrón. Pilato entonces ordenó que azotaran a Jesús. Además, los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza de Jesús y le vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaban a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Mirad, os lo he sacado para que sepáis que yo no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: Ahí tenéis a este hombre. Cuando le vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Pues lleváoslo y crucificadle vosotros, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía, entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato insistió: ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad tanto para ponerte en libertad como para crucificarte? Jesús le contestó: Ninguna autoridad tendría sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso el que me ha entregado a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscó la manera de poner en libertad a Jesús, pero los judíos le gritaban: Si le pones en libertad, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey es enemigo del César. Al oír esto, Pilato ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que llamaban en hebreo Gábata, es decir, el empedrado. Era la víspera de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaban: ¡Muera! ¡Muera! ¡Crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿Acaso he de crucificar a vuestro rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, llevando su cruz, salió para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús se hallaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito está. Después de crucificar a Jesús, los soldados tomaron sus ropas y se las repartieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también su túnica, pero como no tenía costura, sino que estaba tejida de arriba abajo de una sola pieza, se dijeron entre ellos: No la partamos, echemos las suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces aquel discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed.
Había allí una jarra llena de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y expiró. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedasen en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y quitar de allí los cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas primero a uno y luego al otro de los crucificados junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya había muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno de los que vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte dice la escritura: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume de mirra y áloe. José y Nicodemo pues tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según acostumbraban a hacer los judíos para enterrar a sus muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no se había depositado a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Palabra del Señor. La vida, pasión y muerte en cruz de Jesús, para que no resulte inútil, nos exige a diario a sus discípulos la construcción de una sociedad, un mundo según el Evangelio, donde no tengan lugar las mentiras, las hipocresías, las violencias y las injusticias que a diario todavía crucifican a tantos millones de hermanos en el mundo por la situación de extrema pobreza generalizada que adquiere en la vida real rostros muy concretos, en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo el Señor, que nos cuestiona e interpela. Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral y familiar. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos que, viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres de entre los pobres. Rostros de campesinos que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos. Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas que no producen. Además de otros muchos rostros, angustias y situaciones que brotan de la falta de respeto a la dignidad del ser humano. Quien sigue a Jesucristo auténticamente, lo sigue también en su destino. Y el discípulo entregado y despojado de todo se asemeja a Jesús en la cruz. La historia de la lucha por la verdad y la justicia en el mundo está llena de hombres y mujeres crucificados. Y aunque pareciera que los malvados triunfan, Dios en su Hijo garantiza la victoria final. Oremos todos, por todas nuestras intenciones y necesidades, especialmente por quienes más sufren. Amigos y amigas, los invito a difundir mi canal para la evangelización. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo.
Muchas gracias.